Muy buenas tardes. Mi nombre es Denis Moll de la organización del Himno LaRouche. Este es el informe semanal de nuestro movimiento. Hoy es lunes 26 de enero. Quiero empezar el diálogo de hoy hablando de lo que ocurrió en Davos y en particular un discurso que dio Mark Carney, el primer ministro de Canadá, porque se ha hablado mucho de esto en los medios internacionales y sé que ha habido algún interés. Primero, en vez de Carney, por cierto, yo diría que debería tener el nombre más bien, en vez de Mark Carney, Mark Carnada, porque está la carnada que pusieron en Davos. Ahora, lo que él dijo fue que se ve claramente el fin del orden basado en las reglas. Eso ya se acabó. Confesó que había sido bastante hipócrita en todo momento, en todo caso, y se presentó como el David para pelear en contra del Goliat de el presidente Donald Trump. Lo que planteó explícitamente la idea de organizar potencias medianas, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania y otros, en contra de Estados Unidos, pero también en contra de Rusia, porque dijo muy claramente que Rusia tiene la culpa de Ucrania y respaldó a Ucrania y todo lo demás. Es decir, fue una versión adaptada para la reunión de Davos de lo que es la coalición de los dispuestos. Ahora, eso en cuanto a lo que dijo, pero quizás lo más importante es lo que no dijo, lo que no mencionó, el elefante en la sala. No hizo ninguna mención de la crisis financiera internacional, no hizo ninguna mención del hecho de que hay 2.400 billones de dólares de derivados financieros. No habló de las propuestas para resolver esta crisis para el establishment financiero. Y esto, si el ponente hubiera sido, qué sé yo, un ingeniero de construcción o un premio Nobel de literatura o qué sé yo, un físico, y que no hablara de esas cuestiones, bueno, uno podría decir, quizás se entiende, pero Mark Carney es, fue, ha sido, es y será un representante de la banca internacional, de Wall Street y la City de Londres, y el hecho de que él no haya dicho ni pío sobre el elefante gigantesco que es el centro del problema internacional, solamente se puede explicar como algo intencional y deliberado. Ahora, veamos quién es Mark Carney. Primero, estudió en Harvard, en Oxford y luego trabajó en Goldman Sachs por 13 años. Luego pasó a ser el gobernador, o sea, el presidente del Banco de Canadá, porque es canadiense de nacimiento, del 2008 al 2013, 5 años. Inmediatamente de ahí pasó de Canadá a ser el gobernador del Banco de Inglaterra, eh, del 2013 al 2020. Esto es bastante extraordinario. Es la primera vez que un súbdito, porque son súbditos en Canadá, de la corona británica y jefe del Banco Central de Inglaterra, no era una persona que había nacido en el Reino Unido. Primera vez que ponen un canadiense y lo pusieron ahí por otros 7 largos años. Y en este periodo, cubriendo parte del tiempo que estuvo en el Banco de Canadá y luego buena parte del tiempo que estuvo en el Banco de Inglaterra, fue del 2011 al 2018. 2 turnos estuvo como jefe de la, lo que es ¿cómo se llama? La Junta de Estabilización Financiera, el FSB por sus iniciales en inglés. Ahora, esto es muy interesante porque esta es la Asociación de los Bancos Centrales, eh, que dirige el trabajo de todos los bancos centrales del sector del transatlántico de manera coordinada y lo pusieron a cargo de eso para dirigir cuál va a ser la orientación de todos los bancos centrales en este periodo de crisis total, porque este es el periodo de la crisis del 2008
y la solución, entre comillas, que le dieron a esa crisis. En 2019, inmediatamente después de su periodo en el FSB o la Junta de Estabilización Financiera, él va a la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, en Estados Unidos, en el 2019, y da un discurso extremadamente importante, así de definición de nuevas políticas, y dice que no ha funcionado completamente o adecuadamente la emisión cuantitativa, es decir, el aspecto monetario de simplemente emitir y emitir y emitir para rescatar a la burbuja financiera. Y dijo que lo que se tiene que hacer son dos cosas. Por un lado, tenemos que pasar al equivalente de eso, lo que él llamó un cambio de régimen en el mundo financiero para establecer control fiscal de la misma manera que existía ya de la parte monetaria. Fiscal quiere decir los gastos del gobierno. Estaba diciendo que ningún gobierno tiene derecho a controlar sus propios gastos y decisiones de inversión, sino que se tiene que hacer de manera controlada, coordinada internacional, dirigida al rescate financiero de la burbuja. Ahora, además de eso, en ese discurso de Jackson Hole, presentó una idea que él llamó que se tiene que crear una moneda única mundial y que le dio hasta nombre. Le dijo que tiene que llamarse la moneda hegemónica sintética, con las siglas SHC por su nombre en inglés. Eh, Ahora, la idea de la moneda hegemónica sintética es casi idéntica a la idea del Bancor que propuso Keynes después de la Segunda Guerra Mundial, que era la idea que ahora adopta este señor Carney de establecer una sola moneda donde los bancos centrales reemplazan a los estados nacionales soberanos y todo se controla por un gobierno unimundista mundial de los bancos centrales del mundo financiero. Y esta es la propuesta que hizo en ese momento Carney. Ahora, lo que Carney hizo como jefe del Banco Central de Canadá y luego el Banco de Inglaterra es que estableció la respuesta de todos los bancos centrales a la crisis de la explosión de la burbuja financiera, la burbuja de los derivados, que en ese momento, en el 2007, era de 1.500 billones de dólares, nada más, casi nada. Y la solución, como todos ustedes saben, fue una emisión monetaria y de los gobiernos enorme con el respaldo de los gobiernos, o sea, de los contribuyentes, para el rescate de la banca internacional, no permitir que cayera en la quiebra. Y ese fue el periodo de la emisión cuantitativa y otra emisión para dar dinero, no para crédito productivo, como debería ser, sino emisión de dinero especulativo para inflar la burbuja especulativa todavía más. Fue tan exitosa esta solución, entre comillas, de Carney, que la burbuja financiera aumentó de 1.500 billones de dólares en el 2007, cuando se adoptó la política de Carney, y aumentó hasta la fecha a 2.400 billones de dólares, de 1.500 billones a 2.400 billones. Este es un aumento del 53%. O sea, lo único que creció en este periodo fue el cáncer. La solución, entre comillas, que dio en esa crisis fue aumentar el cáncer, destruir la economía productiva y poner las economías en plan de guerras permanentes y perpetuas, y hacia un fascismo de austeridad que se dirija hacia la producción militar nada más y a las guerras. Eso fue lo que propuso Carney. Eso es lo que está proponiendo en este momento el establishment liberal a través de este David en contra del Goliat de Trump para el momento actual. Ahora, hacer eso ahora con una burbuja de 2.400 billones de dólares garantiza una confrontación nuclear con los rusos y con los chinos y están preparándose para eso. La parte del orden nuevo basado en potencias medianas con armas nucleares controladas pues del Reino Unido, de Francia y demás,
es garantizar exactamente esa disque solución a la crisis actual. Ahora, ¿quién está respaldando esta idea? Bueno, muy interesante. De entrada, el mundo financiero liberal. El New York Times escribe un artículo, un editorial firmado que se llama La doctrina Carney y dice que no, esto es una tremenda solución, hay que hacerlo. En Alemania, la revista Der Spiegel, también en representación de ese establishment financiero liberal, dice exactamente lo mismo. En Estados Unidos, Newsom, el gobernador Gavin Newsom de California, que se está presentando como la alternativa de los demócratas en contra de Trump para las próximas elecciones, respalda totalmente la versión de Carney. Ahora, lo único que está realmente alimentando e inflando las posibilidades de esta opción de Carney, y de esto está dependiendo, es de que lo que está pasando con Trump y todo lo que él está haciendo es un desastre absoluto y total. Y por eso mismo, el establishment financiero, los británicos en particular, decidieron con el desplome de todas las instituciones que para mantener control ellos tenían que presentar rápidamente una disque alternativa como carnada para garantizar que el fermento que se está generando en contra del desplome, en contra de la destrucción de las instituciones, sea algo canalizado en la dirección de las instituciones que estos señores quieren crear. Esto es exactamente lo que pasó con la creación del fascismo en los años 30 y 40 ante el desplome, y es exactamente lo que están tratando de hacer ahora. Entonces, el cambio de fase que hemos estado hablando en las últimas semanas, el cambio de fase que se empieza a ver de manera visible con el ataque por parte de Kiev, pero controlado por la CIA y por Londres, con 91 drones en contra de la residencia de Putin en Novgorod, indica un cambio de fase porque es un ataque en contra del Centro de Seguridad de Rusia, es un conato de asesinato del presidente de Rusia y la capacidad nuclear de Rusia. Yo creo probablemente con la intención de perfilar las respuestas de seguridad para lo que se viene, y ahorita vamos a hablar de eso. Inmediatamente después de eso viene la, el ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro, que indica también un cambio de fase en el sentido, no de que no se estaban haciendo cosas parecidas antes, por ahora se están haciendo con un descaro impresionante. Es decir, ya no le importa a Trump ni a Marco Rubio decir lo que están haciendo, que es la ley de la selva. Vamos a imponer la ley del que tiene más poder. Y luego creo que el tercer elemento que afianza este cambio de fase es lo que ocurrió en Minnesota con el asesinato de esta mujer Good hace algunos días y luego antier otro asesinato a sangre fría, a quemarropa de un individuo que no estaba amenazando a ICE de ninguna manera, pero para enviar un mensaje de terror de que pueden hacer cualquier cosa ante cualquier persona que proteste. Esto va de la mano de lo que hicieron en Venezuela, va de la mano de lo que fue la amenaza en contra de Putin, va de la mano con lo que están ahora amenazando con hacer en Irán y va de la mano con la propuesta para lo que hay que hacer ante esta burbuja financiera, que quiere decir hay que mantener esto a como de lugar. Todo esto en el mes de enero, no hemos ni entrado todavía al mes de febrero, pero hemos visto unos cambios dramáticos de descomposición de las instituciones ante las cuales se tienen que crear nuevas instituciones que realmente representen el bienestar general o el bien común, la seguridad, el desarrollo de todas las naciones del planeta. Y por eso la propuesta de LaRouche y Lyndon LaRouche y ahora Helga LaRouche de la necesidad de nuevas instituciones para reemplazar lo que se está desmoronando se vuelve cada vez más urgente. La alternativa que se está presentando, que están haciendo con esta carnada de Davos, es para la gente que tiene mucho miedo, tiene mucho temor y están buscando
Cualquier cosa que ellos digan, bueno, hay algo, alguien tiene que saber qué hacer, alguna institución de las existentes tiene que tener una respuesta. Y se están confiando de eso, están dependiendo de que la gente, ante el terror que se está utilizando, acepten, que bueno, pues por lo menos hay alguien dentro de los poderosos que quiere hacer algo. Es decir, es la típica operación de operación veneciana, oligárquica, de presentar dos opciones, pero las dos controladas y decirle a la gente, pues, cojan, ¿verdad? Esa es la manera en que esto funciona. Ahora, para mejor entender el mundo, veamos el mundo desde Moscú. Por un momento, pongámonos en el Kremlin para repasar todo lo que ha ocurrido desde la perspectiva de ellos. No estoy diciendo que todo lo que ellos perciben es correcto, pero la percepción que ellos tienen en sí es un factor estratégico que hay que tomar en consideración. Y hay mucho de verdad, además, con la percepción que existe desde Moscú. Número uno, en el curso del año pasado, el gobierno de Trump anuncia un programa de cúpula dorada, es decir, un sistema disque de defensa antimisilístico, donde anuncian que van a invertir una cantidad enorme de dinero para proteger a Estados Unidos de ataques del exterior. Ahora, lo que está incluido en ese documento, y lo digo porque lo leí, hay que leer estas cosas y no depender de las versiones periodísticas, tiene dos elementos claves. Primero, dice que van a poner, bueno, tres elementos claves. Primero, van a poner armas en el espacio. Es decir, el periodo donde había un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de que el espacio no iba a formar parte de la carrera armamentística, eso se acaba. Van a usar el espacio y ya lo están haciendo. Número dos, dicen que van a colocar interceptores, supuestamente en contra de un ataque ruso con misiles balísticos intercontinentales, interceptores que serían cinéticos, es decir, o un misil para atacar a otro misil y derrumbarlo, y también interceptores no cinéticos. Ahora, esto es muy importante porque esto entra en el ámbito de lo que LaRouche había denominado hace 45 años, cuando él presentó la idea de la Iniciativa de Defensa Estratégica que adoptó Ronald Reagan, de nuevos principios físicos en el área estratégica, es decir, el uso de láseres, armas de rayos y otras funciones no cinéticas, como por ejemplo pulsos electromagnéticos, que tendrían la ventaja, la defensa tendría la ventaja sobre la ofensa por órdenes de magnitud, por el simple hecho de que un arma de rayos viaja a la velocidad de la luz comparado con una velocidad de Mach 10 máximo, 12, de un misil intercontinental o un misil crucero. Entonces, la propuesta inicial de LaRouche, de la Iniciativa de Defensa Estratégica, proponía cambiar totalmente el paradigma, salir del cuadro de destrucción mutua y asegurada, donde la única opción es o subir la escalera, como propone Karaganov, de Rusia, es decir, usando armas nucleares para que la gente tenga más miedo, o bajar la escalera de destrucción mutua y asegurada, por ejemplo, con acuerdos de no proliferación, control de armas y demás, cuando la solución está en cambiar por completo el paradigma de destrucción mutua y asegurada de Kissinger y demás, a lo que LaRouche propuso de supervivencia mutua y asegurada. Eso dependía de cambios fundamentales a nuevos principios físicos, por un lado, y fundamental, enfatizo esto, fundamental, cooperación
entre Estados Unidos y la Unión Soviética para desarrollar esto de manera conjunta, para que nadie tome la ventaja del otro y para que los avances tecnológicos sirvan para cambiar todo el sistema económico internacional. Ahora, en el caso de la cúpula dorada, están hablando no de cooperación con Rusia, sino de enemistad. Y hablan de la posibilidad de introducir elementos cinéticos y no cinéticos a la vez en su defensa. Ahora, en todo caso, la idea de que Groenlandia es una gran defensa para Estados Unidos en contra de un ataque ruso es absurdo si uno simplemente estudia las declaraciones públicas del gobierno de Rusia y de Putin en particular y ve un mapamundi, porque los rusos, si bien es cierto que la mayoría de sus misiles intercontinentales y cruceros tienen trayectorias que van por el Polo Norte, y en ese caso, sí, una defensa en el norte y de Groenlandia y demás serviría para eso. Pero los rusos tienen por lo menos tres capacidades estratégicas para atacar, no por el Polo Norte, sino por el Polo Sur o por otros lados donde no hay defensa. Número uno, el misil intercontinental Sarmat, que es un misil balístico intercontinental, pero que tiene un alcance como para llegar a Estados Unidos por el Polo Sur. No hay defensa. Número dos, el Burevestnik, que es un crucero con impulsado por una central nuclear, por una pequeña nuclear eléctrica. Puede volar por un tiempo casi indefinido y por lo tanto puede, además de maniobrar, puede atacar desde cualquier dirección. Lo del Polo Norte no funciona. Y luego los misiles hipersónicos también, Polaris, lanzados de submarinos que no se pueden detectar y pueden estar, pues, casi en el río Hudson, en Nueva York. Entonces, lo de Groenlandia y todo este escándalo sobre la cúpula dorada, los rusos entienden que el propósito principal de esto, junto con el despliegue planeado de misiles de alcance intermedio en Alemania, no es para una defensa, justificable o no, en contra de un ataque ruso, sino que es y únicamente funcionaría para un ataque nuclear preventivo inicial de decapitación. Es decir, tratar de hacer con Rusia lo que trataron de hacer con Irán, no les salió muy bien, pero lo hicieron. Lo que trataron de hacer con Venezuela, ahí sí, este, hubo un secuestro del presidente. Ese tipo de ataque preventivo de decapitación. Y ese es el plan, y los rusos lo saben perfectamente bien. Entonces, mirándolo desde el Kremlin, eso es lo que ellos están viendo. Ahora, dentro de eso, los rusos han propuesto que se extienda el acuerdo de START por lo menos por un año. Eso vence el 6 de febrero. Estamos a 2 semanas. Ahora, no es que el acuerdo de START nos va a defender de toda la situación estratégica, pero es el último acuerdo sobre control de armas que existe en el mundo. Con esto ya hay una situación de una carrera armamentista descontrolada. Los rusos han propuesto que se extienda eso un año, con acuerdo de Estados Unidos mínimamente, y lo peor de todo es que Estados Unidos no ha respondido. Sería peor, eso es peor que decir no, porque es el juego de la ambigüedad y los rusos mirando esto dicen, bueno, no tienen no hay ni suficiente diplomacia para que nos respondan. No han respondido. Lo mismo sobre el tema del dispositivo electrónico que controló, sí, los drones, los 91 drones con los que atacaron la residencia de Putin. Los rusos saben que iba hacia la residencia de Putin, le entregaron la documentación electrónica de eso en sus manos al agregado militar de Estados Unidos en Moscú, y los Estados Unidos no ha respondido. Entonces, hay una situación donde
ellos miran lo que está pasando, ven los peligros, pero aún con todo y eso, y tengo que enfatizar esto, el gobierno de Rusia sigue abierto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Trump en base a lo acordado en Alaska el 15 de agosto del año pasado. Lo acaba de decir Lavrov esta semana en su resumen anual de acontecimientos diplomáticos. Con todo lo que ven, con todo el desastre que ven, dicen, si Trump quiere llegar a un acuerdo, estamos abiertos a ese acuerdo. Entonces lo que se ve con muchos, si no todos los analistas del cuadro y lo de Rusia, hay un gran debate sobre si Rusia está negociando bien con Estados Unidos o si más bien ya decidieron que no van a negociar y reconocen el gran peligro. Pero la realidad no es bidimensional. Los rusos entienden que esto hay un proceso dinámico. Hay una relación de fuerzas, ellos están operando para tratar de cambiar eso, para buscar otra solución. Ahora, lo de Minnesota, lo que está ocurriendo en Minnesota, solo se puede entender, no desde la perspectiva de medidas fascistas, que sí lo son, no desde la perspectiva del problema de migración, también lo es, no nada más de que hay unos veteranos de guerras locas que ahora están en ICE y que están trastornados psicológicamente y son instrumentos perfectos para aplicar estas políticas. También eso ocurre. No es nada más del racismo descarado que viene de la Casa Blanca para abajo, con, por ejemplo, las declaraciones del presidente Trump sobre Somalia y los somalíes que viven ahí, que todos son sucios, que son pobres, son basura. La idea de que son animales, no son seres humanos. Todo eso de la deshumanización que estamos viendo, todo eso es cierto, pero la única manera de entender estratégicamente lo que está pasando en Minnesota es desde la perspectiva de quienes están lanzando eso, son los mismos que tienen la idea de lanzar ataques nucleares preventivos de decapitación en contra de Rusia. Es la misma política. Es lo mismo que pasó con Venezuela. Viene de lo mismo. Y por supuesto, en el caso de Minnesota, lo que más les gustaría es que la gente ahí no responda como lo hizo Martin Luther King con manifestaciones no violentas grandes en contra de lo que estaban haciendo, sino que están buscando crear condiciones de una provocación donde una tercera fuerza puede entrar, causar un gran problema ahí y luego que todo esto resulte en algún tipo de guerra civil. Ahora, es interesante que la mayoría de los estadounidenses en este momento se oponen a lo que está haciendo ICE, se oponen a la política de Trump ante esta situación. Pero el gran problema que tenemos es que en condiciones de desplome de las instituciones, precisamente porque la gente no tiene acceso a las instituciones que les daba una base, que les ponían los pies en la tierra, pues, que les daba una manera de relacionarse con el mundo, de lograr solucionar sus problemas. Instituciones como los sindicatos, los gremios, los gobiernos, las fuerzas policíacas, los profesores, instituciones internacionales, nada existe de eso. Entonces la gente está sufriendo, como decíamos la otra vez, un tipo de desorientación, una zozobra que los deja buscando alternativas radicales. Y esto es lo que siempre pasa en estas condiciones de desplome sistémico. Y en esas circunstancias es tan fácil que vayan en la dirección del fascismo, como vimos en los años 30 y 40, como que acepten una solución positiva que va creando nuevas instituciones, porque las viejas ya no funcionan. Y en cierto sentido es una carrera contra el tiempo en el que estamos. Lo que estamos haciendo en el movimiento de la Rouge y el Instituto Schiller es precisamente organizar y conformar esas nuevas instituciones
para crear una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Primero está lo que estamos moviendo en la idea de un movimiento de ciudadanos del mundo para crear una organización de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, como la mesa redonda de emergencia que celebró la EIR el 12 de enero, que ahora ha formado un grupo que está promocionando hacer otra mesa redonda de gente de gran peso internacional, institucional, como lo vimos la otra vez, y eso va a ser para el 2 de marzo. Luego tenemos la campaña presidencial de Diane Sare, que se está pronunciando en el sentido de lo que debería decir un presidente de Estados Unidos, que no lo dijo Biden, no lo está diciendo Trump, y la gente que siente que son las únicas opciones, como si esas fueran las únicas instituciones, ¿no? Hay mucha gente que está tolerando y aceptando y tragándose cosas de Trump que nunca hubieran hecho hace un año, pero ves que esa es la única opción. U otros que dicen, bueno, esto es tan terrible, mejor me voy con Carney, a pesar de que sé que él es simplemente un hombre de los banqueros. Pero la campaña presidencial de Diane Sare es precisamente con esa idea de crear instituciones y crear una solución con los conceptos requeridos ante esta crisis. Y lo tercero, el tercer elemento es lo que está creciendo como un movimiento de jóvenes internacionales del Instituto Schiller, que hace algunos días se citaron de nuevo después de las conferencias de París y la reunión con Helga Seplarrush hace algunas semanas. De nuevo una clase que dio Helga Seplarrush. Participaron más de 80 personas en eso, de 30 o no sé, 25 países, algo así, para hablar de los conceptos fundamentales que se requieren para reorganizar este cuadro internacional tan peligroso. Y creo que esa es la situación real que enfrentamos. Lo primero que hay que reconocer es la gravedad del problema y lo que realmente tenemos enfrente para empezar a trabajar sobre verdaderas soluciones. Pueden parecer muy difíciles, pero todas las soluciones fáciles son falsas. Así es que más bien hay que entrarle de lleno al trabajo duro, pero que verdaderamente funciona, de crear una nueva arquitectura internacional, un nuevo paradigma de cultura clásica, de una economía física que responda a los requerimientos de la población, a una nueva estructura de leyes internacionales que defienda la soberanía, porque nada menos que eso va a funcionar.